¿Ustedes saben cuál es el día de la Reforma? Nosotros somos del pueblo cristiano evangélico que componemos en este mundo. Somos millones de personas en el mundo entero. Ustedes no saben la incalculable cantidad de personas que están en el evangelio en el mundo entero. Y hay que entender cómo fue que nacimos nosotros, cómo fue que sucedió eso. No voy a durar mucho porque no tengo mucho tiempo, pero yo voy a decirles que el Señor ha traído a través de los tiempos restauración. ¿Qué ha traído? Restauración. Restaurar es cambiar las cosas o poner cosas nuevas para continuar. Desde los siglos pasados, cada 100 años había un cambio, siempre. Y desde el principio, ¿cuál fue la primera iglesia que existió? Me asusta. ¿Cuál fue la primera iglesia que existió? No fue la católica romana, no. La primera iglesia que existió según Hechos capítulo 2 fue, ¿cuál? La iglesia primitiva. ¿Cuál fue la primera iglesia que existió? Primitiva. La primera fue la que se fundamentó con el fuego del Espíritu Santo. Cuando esas 110 personas, 120 personas esperaron y fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. No quiero confundirlos, pero la primera iglesia que fue la iglesia primitiva. No era ortodoxa, no era católica, no era de otra denominación, era la iglesia del Señor. La gloria sea para el Señor. Entonces hay que notar que a través de los siglos los hombres quisieron hacer algunos cambios y bregar por aquí y por allá. Y en muchos de los siglos se fueron a un lado. Hubo un siglo, por allá el siglo X, en el siglo XIII se llamó la etapa del oscurantismo. Fue cuando la palabra estuvo más, había mucho error para poner en práctica. Pero el Señor por medio de todo eso sacaba su luz para que la gente cambiara. Y así fue como el Señor trajo, la gloria sea para Él, la reforma. La reforma no vino naciendo porque muchos dicen, pero fue la iglesia católica que se dividieron los evangélicos. No fue eso. La iglesia católica se fundamentó y otras denominaciones se fundamentaron, pero sucedió que se hicieron grandes, pero al hacerse grandes comenzaron a no cumplir la palabra de Dios. A no cumplir. Y ahí es donde voy a entrar. Hubo un papa que se llamó el Pío XI. Y este Pío XI de ese tiempo, él defraudó la iglesia. Gastó lo que había de la iglesia y entonces ahí fue cuando él inventa las indulgencias. ¿Qué inventó? Las indulgencias. ¿Ustedes saben qué es una indulgencia? Fíjense que muchos de ustedes fueron de la iglesia católica y no lo oyeron de esa manera. La indulgencia era que usted, si un familiar se moría, usted pagaba una misa o 2 misas para que él saliera del purgatorio. Esa fue una invención de ese papa para poder traer dinero a la iglesia porque él había hecho daño. Entonces, de esa manera, las indulgencias era que si una persona era bandido, era prostituta o malo, pero venía y traía a la iglesia una suma de dinero grande, pues el Papa tenía el poder, le dio el poder a sus sacerdotes en las diferentes iglesias que tenía para que esa persona recibiera como un pequeño título con el cual era perdonado sus pecados y ya tenía derecho una partecita en el cielo. Entonces la gente, pues de ahí, pues, tras de que las personas no quieren hacer caso al Señor, pues eso era facilísimo. Venía la persona que hablaba mal, que hacía mal,
pagaba, mira, aquí traigo yo para la iglesia 100 denarios, o 1000 denarios, o 100,000 denarios. Bueno, está perdonado, no hay problema. Y de esa manera la iglesia volvió, pero llevando un error entre la gente, que fue el purgatorio y fue el limbo para los niños. Es una cosa que no existe en la palabra, pero que ellos lo fundamentaron. Entonces, en ese tiempo, en el siglo, ya vámonos al siglo XVI, hubo un sacerdote muy preparado, un maestro de universidad y también sacerdote que dirigía una iglesia llamado Martín Lutero. Y era un hombre, pues, entendido. Pero a él se le hacía raro eso de que venía un matón, traía un dinero y se le perdonaba ya los pecados y podía seguir siendo matón. Porque ya tenía una compra en el cielo, ya estaba allá. Si venía una mujer mala, con todo lo que fuera mala, ya estaba perdonada porque había pagado. Él estaba disgustado de eso, pero el disgusto no nació de él. El disgusto lo trajo el poder del Espíritu Santo. Porque el Señor, cuando, hermanos, comienza a tratar de hacer un cambio, Él no lo está haciendo no porque porque hagan las cosas bien, es porque estaba haciendo mal. Se estaba atropellando, la iglesia estaba haciendo mal. Entonces a este sacerdote le nació el deseo de buscar a ver dónde él podía encontrar el lugar para que hubiera una respuesta para esto. Y pudo ir, y como era sacerdote y es alemán y era una persona reconocida como maestro, vino y donde tenían las escrituras guardadas, porque en ese tiempo la Biblia no estaba como hoy día, cada uno la tiene en computadores, eso no. En ese tiempo era muy difícil no había la Biblia, la tenían guardada con guardias, pero él como maestro y sacerdote que era, pudo entrar. Entonces cuando él entró a mirar esto, para decirlo en pocas palabras, cuando él entró a mirar los rollos de la palabra de Dios, se encontró con una cantidad de cosas que lo dejaron pensando. Porque cuando él mira la palabra de Dios dice, por cuanto todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y dice él, pero entonces el mayor de mí, el Papa y yo somos destituidos. ¿Y por qué? Por cuanto todos pecaron, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Eso lo encontró en la palabra él y eso lo motivó. Dijo, ¿qué pasó? Esto no está correcto. Y comenzó y siguió mirando y siguió encontrando partes de la palabra muy claras que decían que ellos no tenían ningún poder para perdonar pecados ni para confesar la gente. Entonces él, pues, como no era un ignorante, él tomó anotaciones. Y cuando vino a su iglesia allá en Alemania, él puso en la puerta de la iglesia un edicto que eran las 95 tesis de Martín Lutero. Las 95 tesis eran prácticamente 95 cosas que había sacado de la Biblia. Y en ese tiempo la gente cuando llegaba a la iglesia no entraba como hoy, sin ver nada y no adentro y ya. No, entraban a leer y comenzaron a leer. Y ese día comenzó la gente a decir, pero miren, ¿qué ha pasado aquí? Y él les predicó y les aclaró. Hemos estado en error nosotros, haciendo cosas que no es correcto. Yo no puedo salvar a nadie. El único que puede salvarnos es el Señor Jesús. Porque Él mandó a su Hijo para que nadie se pierda. Y tienen que aceptarle y recibirle a Él. Yo no tengo poder para perdonar. Y eso fue tremendo. La iglesia ese día se dice que, bueno, muchos recibieron la palabra y hubo otros que son duros porque el enemigo los pone un poquito duros. Pero ¿qué pasó? La palabra venció. La palabra de Dios venció. Nótese que la tenían guardada. Pero por este que fue y la miró por allá, vino y la palabra venció. Y tuvieron, ¿qué pasó? Pues entonces comenzó la dificultad grande. Entonces lo mandaron a llamar a él, los ejecutivos de la iglesia, y a preguntarle, y él les habló claramente. Dijo, ustedes me dirán, porque en ese tiempo el que estuviera en contra de la iglesia no le daban
Hermano, Dios lo bendiga, ¿no? Lo colgaban, lo quemaban. Pero todo en Dios tiene un propósito. En el año 1400 hubo un hombre que se levantó casualmente y habló que se estaba haciendo mal en la iglesia. Y a este hombre lo cogieron, lo amarraron y lo quemaron vivo. Pero cuando él estaba muriendo dijo: dentro de 100 años se va a levantar uno que no van a poder matar, sino que va a traer el cambio. Eso fue una profecía, quemándose el hombre. Y a los 100 años salió Martín Lutero. Entonces Martín Lutero recibe esa unción del Señor y era difícil enfrentarse a tanta gente, pero él se enfrentaba y les aclaraba. Trataron de matarlo, trataron de perseguirlo, pero él tuvo cuidado, no se dejó, siguió adelante ministrando la palabra. La gente comenzó a entender lo que él estaba diciendo. Y eso fue en octubre 31 del siglo XVI. Entonces él trató, el enemigo trató de cerrar, trayendo en contra. Hay un nombre que nos dan a nosotros. ¿Sabe cuál es el nombre que le dan a los evangélicos? ¿Alguno lo sabe? Protestantes. ¿Cómo le dicen? Y es verdad, sí, protestamos contra las cosas que no eran escriturales, que habían inventado para hacer daño. Sí, porque nosotros por eso acostumbramos, cuando vamos a hablar algo, estamos hablando algo de la palabra, no estamos tratando de inventarnos alguna para traerla aquí, no. Entonces, hermanos, este hombre, Martín Lutero, fue odiado por los que estaban con él, y él no quiso seguir con ellos, pero siguió adelante. Y se unieron muchos otros sacerdotes de otros países, como Calvino, y bueno, hay una cantidad de historia que podría dar, pero me llevaría el tiempo dando la historia. Pero esto ha hecho de que la iglesia en un comienzo fue perseguida, mataron gente. Voy a decirles que la iglesia contraria, no quiero decir el nombre, ese papa inventó lo que se llamó la Santa Inquisición. ¿Saben qué es la Santa Inquisición? Santa Inquisición era que la persona que no fuera de su iglesia la iban a torturar. Y eso se hizo muy fuerte, hermanos. A hombres como a mujeres los torturaban y los masacraban. Cuando digo masacrar, los mataban de diferentes formas. De diferentes formas los hacían. Ellos no perdonaban. Es tanto que en España habían muchos judíos que vivían en España. Y ellos no querían, pues, hacerse de la iglesia donde venían los contrarios. A muchos de ellos mataron. Y muchos de ellos huyeron y llegaron aquí, llegaron a Latinoamérica. Por eso es que hoy los españoles, no sé si ustedes habrán visto por las redes que dicen, puede ser que usted provenga de la raza judía por su apellido. ¿Lo han oído algunos? ¿Ah? Y dicen, si usted quiere ser ciudadano español y está dentro de estos apellidos, puede ser ciudadano español, porque España pedía perdón, porque allí la Inquisición fue demasiado. Entonces ellos tuvieron que huir y establecerse en diferentes lugares, cambiarse los apellidos por las cosas que hacían. A mí allá en Israel, uno de los guías turísticos que había sido un oficial del ejército allí me dijo, tú Naranjo viene de eso, porque la familia tuya seguro puso el apellido Naranjo. Otros los Rueda, otros los Hernández, habían cantidad de cosas, y hoy mismo y todavía en España están esperando que muchos pueden llegar allí para poder ser ciudadanos.
Nos damos cuenta entonces, hermanos, de que hubo gran persecución. El evangelio no ha llegado tan fácil, hermano. Yo no soy ninguno de hace 100 años, pero le digo sinceramente que yo pasé unas experiencias muy duras con el evangelio en el país de donde provengo. Hubo persecución, no vendían comida, no alquilaban un cuarto, no le daban, no lo matriculaban en el colegio que iba a estudiar por ser cristiano. Pero la verdad, hermanos, que todo eso el Señor ha ido venciéndolo. Y aunque hay persecución, vemos que la victoria es más grande. La gloria sea. Entonces, por eso es que nosotros, octubre 31, no mantenemos pintándonos la cara y con una bolsita corriendo por ahí. No, porque esa es una fiesta que levantaron los sacerdotes druidistas, sacerdotes diabólicos. Y lo enmarcaron con dulcecitos, con cositas, y entonces la gente cree, y le hacían picardías a las personas en ese tiempo, cositas, y entonces esa es una adoración. Esa noche también matan personas, matan niños para ofrecérselos al enemigo, matan personas. Esa noche es una noche que usted cree que es dulcecito y con sus niños ahí y golpeando, no, cuidado. Una cosa es una cosa, pero eso no es lo correcto dentro de eso. Y si usted se pone un disfraz de eso, y la maldición de Dios está viniendo sobre usted. Mire lo que estaban diciendo en las noticias en estos días. Tengan cuidado, porque están repartiendo unos dulces que tienen... que tienen pentanilo, ¿sí? Tienen pentanilo, una droga que mata. No sé cómo esta gente abrió paquetes y los volvió a cerrar y metió dulcecitos de colores con pentanilos. Es una droga que ya varios jóvenes o niños han muerto. Y están diciendo, tengan cuidado cuando vayan. ¿Cómo va a estar usted en una casa a ver a romper y a mirar? Entonces nos damos cuenta, hermanos, que nosotros, el pueblo de Dios, no podemos pertenecer a eso. Ay, no, pero que mi familia lo hacía. Era que mi pueblo lo hacía, usted lo hacía, pero ahora no lo va a hacer, porque usted es un hijo, una hija de Dios, porque usted entiende, cuán joven usted es, o entiende que eso no pertenece a Dios. Nosotros tenemos que entender lo que es de Dios. Ellos hicieron eso para tapar la fiesta. ¿Cómo se llamó la fiesta? De la Reforma. ¿Cuál fiesta fue? Eso, ahí fue donde Martín Lutero habló. Y no solamente habló, él trabajó y le tocó muchos años batallar para que la gente entendiera y la palabra fluyó. Aleluya. ¿Cuántos están contentos? Aleluya. Gloria a Dios. Le he dado así un brief de esto, porque esto es más, podría hablar mucha historia de quiénes fueron los que hicieron esto. Dios utilizó a muchos en esto, porque Dios no, muchas de las personas, por eso tenemos que tener cuidado. Si Dios te da un don, no te creas que usted es el único que tiene el don y que yo puedo y que yo sé. No, sepa que lo que es de Dios, no es de nosotros, y tenemos que usarlo con humildad y usarlo de acuerdo a la voluntad de Dios, no a la nuestra. ¿Se da cuenta? Ahí cuando usted mira la Reforma hay muchos allí. Uno se le dio por ir y sobornar a los guardias que los sobornó a los guardias que tenían escondido allá en el Vaticano la Biblia, fue y los sobornó, y durante un año, en todas las noches, él escribió, sacó de los papiros la Biblia, y la sacó del idioma hebreo, lo pasó al alemán. Y la Biblia en alemán, ese señor se llamó, ¿cómo se llamó? No, Bede. Ese señor se llamó Bede. Y después de que él tuvo los papiros ya de él y afuera, entonces mire, Dios usó a otro hombre que fue el que inventó la imprenta, hasta hoy la que se ha modernizado, pero estas letras y todo esto con la imprenta.
Entonces este Bede se juntó con Gutenberg y le dijo, tengo un libro bestseller que no ha salido en el mundo. Se llama la Biblia. Y Gutenberg dijo, ¿cómo le va a hacer si ya acabo? En estos días inventé esto, mire. Y cogieron y comenzaron. Hicieron 6 Biblias de Gutenberg. Hoy cualquiera de esas Biblias que haya, la hay todavía. Están en museos o valen más de 10 millones cada Biblia. Hermanos, Dios nos usa como un equipo. Porque el problema de nosotros es que yo sí tengo las cosas en mi mano. Cuidado. Es un equipo en que estamos sirviéndole a Dios. Como la muralla que hablábamos hoy orando. Y otros también que son la contramuralla. Levántese con el poder de Dios. Es un equipo. ¿Se dan cuenta cómo es el equipo? Y podría yo seguirles hablando esta mañana, pero no les voy a hablar más de ahí. Porque quiero hacer énfasis en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios fue la que motivó a Lutero. Lutero no era ni amigo de Gutenberg ni de Bede, ni se conocían. Pero Dios fue preparando todas las cosas. Y saben que la Biblia vino a salir del idioma alemán, la pasaron al idioma inglés. Gran Bretaña era el país que tenía el idioma inglés, no era aquí. Allá tenía al rey Carlos V. Y entonces Gutenberg y Bede más que Gutenberg fue y dijo, voy a comercializarla. Y fue donde ese rey y le contó del libro. Y el rey, aunque era un sinvergüenza como rey, sin embargo dijo, esto hay que ponerlo en todas las escuelas del país. Y hicieron Biblias para todas las escuelas. Ahí comenzó la Biblia, ¿a qué? A fluir, porque mucha gente la recibió. Y también la recibieron muchos, y entre ellos fue, la Biblia suya dice Cipriano de Valera, ¿sí? Esos dos, que eran también sacerdotes, dijeron, vamos a traducir la Biblia del alemán, del inglés, la vamos a traducir al español. Y hace 450 años tenemos la Biblia en español. ¿Cuántos están contentos? Amén. Por eso era que los sacerdotes todas las misas las daban ¿en qué? En latín. Un idioma que usted no entendía. Ahora pero no lo oí. La gloria. La Biblia debe estar en tu corazón, hermano. ¿Dónde debe estar la Biblia? ¿En dónde? En mi corazón. Si la Biblia no está en tu corazón, puede estar allá guardada en la mesita de noche, puede estar guardada entre los libros, o allí debajo de la cama, o en una caja, y de nada nos sirve. Hermano, la palabra de Dios tiene que estar en nuestro corazón, como cuando estuvo en Lutero. Entonces, es bueno saber que la Biblia es para ponerla en práctica. Vamos a mirar rápidamente. Segunda de Timoteo 3, 15 y 16. ¿Ya lo encontraron? Miren lo que dice la palabra de Dios, que fue inspirada por Dios a los hombres, para que entendieran. ¿Qué dice la palabra? ¿Alguno me la puede leer duramente o la leo? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Cómo le parece, hermanos? Y a veces uno le dice, hermano, leyó la palabra. Ay, pastor, porque yo no fui a la escuela. Ay, pastor, es que a mí me da sueño cuando vengo y sucede que estoy trabajando, pero me da sueño y no la leo.
Por ahí la tengo. Hermanos, usted está cometiendo un grave error. Con esta palabra que le está diciendo el Señor, si no la aprendió la palabra desde su niñez, ahora es el tiempo que la tiene que aprender. La gloria sea. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra? El versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? ¿Para qué, hermanos? Amén. Este es el código de la justicia de Dios y nos enseña. Por eso es que nosotros, cuando estamos en Él, comenzamos a cambiar nuestras actitudes, a frenar ese disgusto cada vez que queremos, porque sabemos que el que tiene disgusto va rumbo a los infiernos. Lo dice la palabra. También el mentiroso, el hablador, el peleador, el que usa palabras deshonestas. El Señor viene a cambiar nuestra vida. Pero si la palabra, si la persona no se nutre con la palabra de Dios, ¿cómo va a poder aprender para vivir bien? Como dice aquí la Escritura. Si ahí dice así, es útil para enseñar, para redarguir. ¿Qué es la palabra redarguir? Redarguir quiere decir, en otra forma más simple, cambiar. Para que la persona dice verdaderamente: yo soy un orgulloso, pero el orgullo se va de mí y no lo permito más en mi vida, porque esto me va a traer maldición y me va a traer mi pérdida de mi vida. Hermanos, ahí es donde la palabra de Dios nos ¿qué? Redarguye, nos cambia, nos hace entender que hacíamos cosas que no eran buenas. Adorábamos a lo que llamaban santo, patrono, patrona, y sabemos que eso no lo podemos adorar porque es idolatría. La palabra de Dios nos lo habla ayer en Éxodo 20. Entonces ya no caminaré en esa forma. Ya voy a obedecer a Dios. Entonces, vamos a seguir adelante rápidamente. Entonces dice: para enseñar, para redarguir, para corregir. La palabra nos trae ¿qué? Corrección. Y yo lo digo personalmente, muchas veces la palabra, cuando uno la mira, le trae correcciones. Verdaderamente me equivoqué. Pero si usted tiene la Biblia guardada todo el tiempo y no la ve, está ahí solo en mi trabajo, solo en lo que yo hago, pues hermano, usted no está preocupándose por su vida espiritual. El trabajo, cuando las fuerzas se acaben, se acabó. Y usted tiene que enfrentarse delante de Dios. Y si Él le llamara en el momento en que está, es el tiempo que nos demos cuenta que por eso dice Dios que su palabra estará ahí en el cielo. Tierra y cielo pasarán, pero mi palabra no pasará. Vamos a decir: no, yo hago lo que se me da la gana, y ahí que me digan, que me echen en la oreja. Eso no importa. No importa. Porque el avisado ve el mal y huye de él para no caer en él. No es que, vino la tormenta y corramos. Sí, está bien. Pero el avisado quiere decir el que se redarguye, el que, dice la palabra, se corrige para instruirse en justicia. Una persona puede decir: yo soy evangélico y voy a la iglesia tal y voy allí y yo allá y yo más allá. Y hay algunos que afuera lo apantallan a uno cuando los encuentra. Sí, hermano, bendiciones. No, este hermano bajó del cielo, yo creo. Pero realmente, ¿qué es lo que dice la palabra aquí? ¿Qué es lo que dice? Para corregir. Si esa persona no se corrige, puede tener un vocablo, una expresión muy bíblica, pero su vida no es. ¿Sí me entiende? Es como si usted está ahí sentado y de pronto sintió alabar a Dios. Está bien. Pero yo recuerdo en tiempos pasados en la iglesia cristiana, y todavía los hay, se acostumbraba casi siempre estar diciendo: amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. No es que esté eso mal,
pero a veces decían cuando no se debía de decir. ¿Sí me entienden? Yo recuerdo que una vez invité a un hermano a dar un testimonio y él había sido exguerrillero y lo tuvieron cercado para matarlo y Dios lo libró. Y dice, y me iban a matar. Y una hermanita dijo, amén, gloria a Dios. ¿Por qué no lo mataron? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Saber que cuando usamos nuestra boca, la usamos con sabiduría, porque el Señor nos ha corregido, nos ha hecho entender lo que sirve y lo que no. Pero si usted quiere estar en las dos cosas, cuidado. Ah, no, yo le jalo un poquito aquí y de pronto me corro allí. Cuidado, cuidado, señores, con el tiburón. Es el tiempo en que tengamos nosotros en cuenta. ¿Se da cuenta que la palabra de Dios es necesaria? No es para colgarla y ponerla por ahí. ¿Dónde está la Biblia? No, se me quedó en la casa del vecino, no sé dónde. Eso está por allá. Como la viejita que iba a culto. Y siempre la viejita llegaba ahí. Y le decían, hermana, léase esta porción. Ay, pastor, perdóneme. Fue que me salí tan de carrera y la Biblia se me quedó ahí encima de la mesita de noche. Siempre era así. Hasta que un día el pastor fue a visitarla. Y le dijo, bueno, habló con ella y todo allí, tomó el café y todo esto. Y cuando ella se iba a ir, le dijo, hermana, hágame un favor. Présteme su Biblia porque la mía se me quedó. Présteme su Biblia para leer una porción. Y ella dijo, sí, pastor, un momentico. Y se entró al cuarto allá y revolcaba por aquí y revolcaba por allá y nada. Salió casi espelucada de allá y vino ahí a donde la salita donde estaban y se subió allá de un chiforó y de eso allá a buscar y por allá la encontró llena de polvo y hacía, ay, es que hace 6 meses que no la saco. Hermano, la palabra de Dios es necesaria porque ella es la que nos va a dar, dice, salvación o nos van a llamar la atención. La gloria sea para el Señor. Amén. Vea lo que dice el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ay, no, pero yo no soy perfecto. Ahí. Nosotros buscamos cualquier palabrita para ver de dónde nos cogemos, como el abogado, ¿no? Pero es el punto que, hermanos, cuando el Señor habla perfecto, está diciendo que usted se dispone a hacer la voluntad de Dios. Y lo va a hacer. La gloria, bueno, el tiempo está ahí. Entonces, vamos a mirar claramente lo que dice Deuteronomio capítulo 6, rápidamente. Ahí voy a terminar con eso. Miren eso. Por eso es que a veces no tiramos la red, porque no miramos la palabra. Miren lo que dice el verso 6 en el capítulo 6, verso 1. Estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a tomar. El Señor dio una orden al pueblo de Israel y le dio una orden a nosotros que somos parte de ese pueblo. Así que, mire lo que dice el verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cómo le parece lo que el Señor dice? Que la palabra de Él tiene que estar activa. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Si no lo hacía, comience a hacerlo. Ya lo que dice. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Muchas veces en la casa se forman solo unas situaciones allí, que porque la comida quedó sin sal, que porque esto, que porque lo otro, esta situación, porque un hijo dijo, porque pasó esto, porque la esposa dijo, y ahí comienzan las situaciones. Pero nunca nosotros decimos verdaderamente sentémonos
y analicemos lo que la palabra de Dios está diciéndonos. ¿Qué quiere de nosotros? Y eso es lo que el Señor está diciendo ahí. Y entonces dice, y las palabras que yo te mando estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, cuando estés caminando, y al acostarte y cuando te levantes. Fíjense que el Señor está diciendo, cuando estés andando, cuando te acuestes, cuando te levantes, recuerda la palabra de Dios. Eso no es para ser un religioso. Antiguamente la gente era mirando para el cielo a ver para ser santo. No, es que usted ora a Dios, clama a Dios, recuerda de Dios. ¿Por qué caemos en tantos problemas nosotros? Porque nos olvidamos que la mente nuestra tiene que estar unida con la mente del Señor. Entonces la mente de nosotros, si no está unida al Señor, pues va a estar unida al otro señor, y fácilmente vienen los disgustos, vienen las peleas. Yo he visto cristianos que sueltan palabras groseras y se dan palmadas en la boca. Y ay, Señor, perdóname. Pero ya el enemigo dijo, ah, ya lo hice cantar. ¿Se da cuenta? Entonces es el momento en que nosotros por la palabra aprendamos que el Señor sí nos ordenó hacer algo especial. Y es cambiar nuestra actitud, cambiar nuestra vida. Darnos cuenta que eso es lo que va a contar delante de Dios para nuestra vida en Él y salvación. Él nos conoce. Tú puedes aquí demostrarme una cosa y por detrás hacer otra, pero Dios te conoce a ti y me conoce a mí. Esté donde esté y a la hora que esté, Él ya sabe. Él ya te conoce y me conoce. Para Dios no hay nada imposible. Eso es lo que mucha gente a veces no entiende eso. Para Dios no hay nada imposible, dígale. Para Dios nada imposible. Búsquele un imposible a Dios, a ver. Ahí llegó la hermana Rosa con el hermano. Se veía, sinceramente, sin aumentar, se veía la muerte andando. El día que él entró, allí estaba un grupo reunido esa noche, ese jueves. ¿Cómo lo vieron entrar los que lo vieron? Al hermano de ella. Estaba muy, el cáncer, acabando, lo iban a tener que volver a romper, bueno, todo esto. Pero hermanos, en el nombre del Señor Jesús, lo ungimos, clamamos, reclamamos. Y el segundo jueves que fue, ¿cómo lo vieron? ¿Ah? Se ve que parece que ya no está enfermo. Y ya hasta el médico le dijo, usted no va a necesitar ser operado, usted va a necesitar usted no le encontramos nada, le hemos tomado aquí rayos X y no vemos nada. El doctor dijo que no le veía cáncer. Entonces nos damos cuenta que ¿qué es lo que hace Dios? Pero nosotros todavía seguimos pensando que mi mente todavía es la mía, es la que trae allá del pueblo mío, de la ciudad. No, hermano, tu mente tiene que ser la mente de Cristo. Tiene que haber cambios, y cambios drásticos. A veces cambios que nos duelen mucho, hermano, porque los cambios son duros. Son duros porque hemos levantado unas barreras en la vida que a veces no nos dejan caminar. Así que en esta hora vamos a ponernos de pie, hermanos, y darle la gloria a ¿quién? Amén. Entonces recuerde que este tiempo es un tiempo en el cual recordamos cómo fue la reforma. Y esto no lo celebramos nosotros aquí. Hay lugares, congregaciones donde se celebra, pero en grande. Nosotros podríamos hacerlo, pero en estos momentos no lo podemos hacer, pero sí lo tenemos en el corazón. Y sabemos que esa palabra continúa. La gloria sea para el Señor. Yo recuerdo, hermanos, hablando del pueblo donde nací, yo recuerdo un pueblo totalmente guiado por aquella iglesia contraria al evangelio. Mataban las personas, perseguían las personas, no había nada. Yo recuerdo porque yo pasé por ahí.
En la casa de nosotros había una platanera, ya poquito les comento. Y allí en esa platanera se formaron dos iglesias, una bautista y una pentecostal. Y crecieron allí en medio de los plátanos. Hermanos, hubo persecución. Pero hoy usted va y mira. Vi una pastora allá de Puerto Rico, no sé cuántos la conocen, no recuerdo el nombre de ella. La vi entrando a la iglesia donde está este pastor Harrigan, allá en Kansas. Y ella veía cómo entraban en fila la gente. Y estaba aterrada. Yo dije, yo quiero llevar a esta hermana, como le pasó al hermano de Texas americano, no recuerdo el nombre de él. Un pastor que tenía como 17,000 personas. Y lo invitó a un pastor a Colombia. Le dijo, quiero que vaya a Colombia y esté con nosotros. Y fue. Cuando él fue y vio lleno un estadio, el hombre dijo, verdaderamente, yo tengo 17,000 y aquí hay como más de 35,000, 40,000 personas adorando a Dios. Y eso es lo que ha traído la restauración. Mucha gente entregada a Dios, cambiando el sistema antiguo por el sistema de restauración del Señor. Amén. Así que si usted está en el camino de Dios, no eche para atrás, siga adelante. Ore. Señor, gracias por este momento en el cual nos has permitido estar aquí reunidos exaltando, adorando, glorificando tu santo y divino nombre. Señor, permite que este último domingo de octubre es un domingo en el cual te damos gracias por haber permitido a este hombre y a estos hombres traer tu palabra, que esta palabra llegue a nosotros para que, Señor, cambie nuestras vidas y nos llenes con tu poder, con el poder del Espíritu Santo. Ahora, Señor, gracias te damos por este día. Llévanos en paz y seguridad. Bendice esta semana. Llénanos de tu presencia y tu poder. Y guárdanos de accidentes, de peligro, de daño en los carros. Guarda nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos a permanecer firmes, oh Dios. Te bendecimos, Señor, ahora y por siempre. Amén.